Buenas noches, mi nombre es Moisés García Cimental. Yo estudio en la Universidad Alfa y Omega, el quinto semestre de Psicología Educativa en el turno nocturno mixto. El día de hoy estamos viendo lo que es la materia, el taller de sexualidad educativa, y me tocó elegí el tema de trastorno sexual. Este tema es muy amplio, es de mucha retroalimentación, porque desencadena o engloba mucho la parte del cómo el ser humano vive el día de hoy. Entonces dice que el trastorno sexual se caracteriza por la presencia de alteraciones tanto en el deseo como en la respuesta, que provocan malestar y dificultades en lo que son las relaciones interpersonales. Entonces vemos que hoy en día existen muchos trastornos sexuales. Entonces dice que está el trastorno de la identidad sexual, de la parafilia y las disfunciones sexuales. Son breves porque son muchos los temas, muchos los trastornos. Entonces, uno de los trastornos principales desde la infancia es muy notorio, dice que es la identidad sexual. La identidad sexual dice que este trastorno lo fundamental es la incongruencia entre el sexo opuesto, entre el sexo masculino, el jugar a ser, en su caso personal desde niño, ser a una niña, y la niña a ser un niño. Entonces ahí se ven, son muchas apariencias, son muchos papeles los que se toman en cuenta hoy en día en este trastorno. En las niñas es muy visto que le gusta vestir como hombre, le gusta ponerse o peinarse a veces cortes como hombre, a veces les gusta, no les gusta el cuerpo, le provoca malestar el tener que agacharse, hacer pipí agachada. Entonces todos estos desde cierta edad van influenciando o van haciendo un trastorno, igual en el individuo, en el hombre, en el niño, desde temprana edad, el jugar con juegos, con cosas de niñas, el vestir como niña, el hacer cosas como niña. Entonces vemos que uno de los trastornos es la identidad sexual. Entonces vemos que otros de los trastornos dice que es la parafilia. Este trastorno pues lo vi muy interesante, ¿verdad? Porque habla o dice que dice antiguamente denominada desviaciones o perturbaciones o perversiones sexuales. Dice que aquí el individuo le fascina el tener relaciones sexuales bajo cierto agrado, bajo ciertas cosas que lo exciten. Entonces dice que muchos de este tipo de trastornos o individuos con estos trastornos por ejemplo, tienen la preferencia por el uso de objetos sexuales no humanos para alcanzar la excitación, la actividad sexual repetitivas con personas, pero en el que dan sufrimiento o humillación real, no simulada. Y dice que de los puntos es la actividad sexual repetida con niños o personas que no lo consienten. Es un trastorno muy amplio, y de aquí desencadenan como lo que es el trastorno del exhibicionismo, el fetichismo, el foteurismo, el paidofilia, el masoquismo sexual, el sadismo sexual, y o sea, es una amplia muy grande, ¿verdad?, de trastornos que el individuo posee o va conociendo.
Entonces, otro de los trastornos dice que es las disfunciones sexuales. Yo pensé nada más que era disfunción sexual y ya, pero viendo y leyendo cuándo se empezó a mostrar o por qué tormento o por qué malestar se empezó a mostrar una disfunción sexual. Y dicen que uno de los trastornos es el del deseo sexual, el trastorno de la excitación sexual, el trastorno del orgasmo, el trastorno sexual del dolor. Entonces vemos que es muy amplio, ¿verdad? Y vemos, y ya aquí especifica más el deseo, dice que es la fase apetitiva en la que el individuo experimenta fantasías y sensaciones de urgencias variables que lo impulsan, dice que a buscar relaciones sexuales o mostrar receptivo a ellas. Y de aquí vemos de este trastorno, ¿verdad? De lo que son las disfunciones sexuales, lo que decíamos, ¿no? La excitación, el orgasmo, la resolución. Entonces vemos que por qué se provoca una disfunción eréctil, un orgasmo o una eyaculación precoz. Entonces vemos que sí es de vital importancia leer y estudiar estos temas. Entonces vemos otro de los trastornos es el deseo sexual, el trastorno por aversión al sexo, el trastorno de la excitación sexual, y es muy amplio, ¿verdad? El tema, pero en sí en lo que vi, que todo trastorno empieza desde una etapa de la niñez, una etapa que va avanzando a la adolescencia, y en la etapa adulta es muy visible, es muy notoria, dependiendo al individuo, dependiendo a su comportamiento. Dice que es de vital importancia el núcleo en el que se va creciendo, en el que se va organizando el individuo. Entonces vemos que hay que estudiar desde cómo, cuándo y dónde se empezó a sentir este tipo de cuestiones hacia una excitación, hacia una relación, hacia ciertos placeres sexuales. Entonces vemos que es un tema muy importante y muy amplio. Espero pues seguir estudiándolo, seguir aplicándolo y seguir aprendiendo, ¿verdad? De este tema tan grande. Gracias, buenas noches.